Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar apartes no solamente en nuestra página de Facebook, sino también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, por si lo quieren oír, lo quieren escuchar, lo encontrarán también en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa hoy. En primer lugar, el corresponsal del diario ABC de Madrid, Manuel Erice. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido igualmente. Muchas gracias. Viene usted del aeropuerto sin haber dormido desde California, de haber ido a un viaje a ver ballenas. ¿Eso por qué? Eso me dice todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a California, todas las cosas que hay en California para ver, y te pasas 3 días viendo ballenas? Porque me gustan las ballenas. Es una cosa curiosísima, pero bueno, me gustan en general los animales. Son las únicas personas que me comprenden, como dijo una vez un amigo mío. Y bueno, mientras me voy a Galápagos a ver cachalotes, a Chiloé en Chile a ver ballenas azules que he intentado ver en California y no he podido esta vez, o a Punta Arenas en Patagonia en Argentina, pues bueno, me tengo que conformar con las ballenas de California. Bueno, gracias por venir, habiendo dormido poco más bien. Primera noticia, Pepe, tiene que ver con Brasil, porque está previsto para mañana miércoles, que en el Senado de ese país se tome la determinación de si avanza el proceso del juicio político contra Dilma Rousseff, la presidenta, o el proceso que en inglés se llama impeachment, o no. Todo esto tiene un origen en que se le acusa de haber maquillado las cuentas públicas, de haber maquillado el presupuesto con unos fondos de bancos públicos. ¿Qué ocurrió? El pasado 17 de abril hubo una votación en la Cámara Baja del Congreso brasileño, 367 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones, según la cual el trámite debía pasar al Senado para que ahí se tome la determinación. Si se aprueba el juicio político a Dilma Rousseff mañana, ella quedaría suspendida 180 días, después de los cuales habría que ver si finalmente termina destituida por completo. Bueno, ¿qué ocurrió en las últimas horas? Resulta que el presidente de la Cámara Baja era Eduardo Cunha, de un partido, el PMDB. El señor fue suspendido también por estar vinculado con el escándalo de Petrobras y fue reemplazado por el señor Valdir Maranhão, un congresista no muy conocido. Ayer en la mañana Maranhão dijo que había que suspender todo el trámite, porque en aquella votación de la Cámara Baja del mes de abril, los congresistas que se manifestaron en favor del impeachment lo habían hecho siguiendo las reglas de sus partidos políticos y no las de su propio fuero interno. Y eso dijo el señor Maranhão. Quedó todo prácticamente en vilo, pero unas pocas horas después el señor Maranhão se echó para atrás y corrigió lo que había dicho en la mañana. ¿Tendrá alguna incidencia todo este tejemaneje en la votación de mañana miércoles? A mí me parece fascinante que en estos días estemos aprendiendo de quién es Valdir Maranhão, un veterinario que también fue rector de una universidad local en Brasil y que de pronto se vuelve la pieza de comentario alrededor del mundo. Obviamente es el país más grande de América Latina y sin embargo lo único que crearon sus decisiones en menos de 24 horas fue una gran confusión, pero que en esencia no cambia nada del proceso que viene mañana. Una decisión muy importante, están los votos para destituir a Dilma por al menos 180 días. Lo que sí, donde tuvo efectos muy graves fue en la economía brasileña, porque la devaluación del real frente al dólar ocurrió con unos 5% y también la bolsa brasileña cayó. Es decir, esto solo aúna más a una confusión que afecta las posiciones de Brasil en el mercado. ¿Qué lectura le da usted a lo que pasó, Manuel Erice? Bueno, hombre, yo, como siempre hay que pensar mal, entiendo que detrás de esto hay maniobras orquestales en la oscuridad, y sería Spandau Ballet, ¿no? Porque al fin, lógicamente, una decisión repentina de un nuevo presidente de la Cámara diciendo que se ha acabado todo suspendido, hombre, yo creo que alguien ahí detrás, léase Dilma Rousseff, léase Lula, maniobrando, pues presionando para intentar efectivamente paralizar pues lo que es un proceso que tiene toda la pinta de concluir en la salida de Dilma Rousseff, pero todavía no se ha escrito la última página. Entonces, es verdad que, en fin, todo apunta a que el Senado, bueno, está casi seguro que el Senado va a confirmar, va a ratificar ese impeachment, pero también es verdad que la justicia todavía puede haber una última palabra a lo largo de este periodo de 180 días en el que, bueno, efectivamente, como decía mi compañero, la economía está sufriendo porque tiene que sufrir ante semejante caos en un país como Brasil,
pero al mismo tiempo la política no puede estar más desprestigiada, teniendo en cuenta además que el propio Marañao, como tantos otros en la Cámara, está también acusado de corrupción. Es decir, por eso digo que es, la verdad que es si fuera para tomarse la broma sería un sainete, pero es verdad que es un tema muy serio en un país de esa envergadura, de esa importancia. Insisto, yo creo que todavía Dilma Rousseff no ha hecho su último movimiento, creo que no lo va a poder evitar, pero creo que todavía intentará hacerlo. Pablo Pardo. Sí, yo creo que es verdaderamente tragicómico un poco toda la historia, ¿no? Yo tampoco, vamos, yo coincido con mis contertulios, yo no creo que esto vaya a impedir el proceso, yo creo que el proceso ya está bastante lanzado, pero lo que sí que es cierto es que esto una vez más demuestra la tremenda confusión y la posibilidad de que haya más sustos, más sorpresas a lo largo de todo el proceso, con lo cual digamos que tenemos una situación de crisis institucional, de incertidumbre a nivel institucional, pero también incertidumbre casi a nivel personal o a nivel político. Marañao creo que se decía que se había reunido, me parece que con gente del Partido de los Trabajadores y del Partido Comunista de Brasil. Digamos que es añadir una carga política todavía mayor a un país que está en una crisis muy seria. Marañao es del Partido Progresista, lo que se llama el PP, y se reunió con Flavio Dino, que es presidente del Estado de Marañao, que está en contra del impeachment a Dilma Rousseff. Esta fue una de las reuniones que tuvo en los últimos días. Cambio de asunto y de Brasil a México, que es su país, y hay noticias del Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán Loera, como se llama el Chapo, ha sido el líder del cartel de Sinaloa, está acusado de una gran cantidad de delitos. El año pasado, el 11 de julio, se escapó de una prisión después de haber sido detenido y fue capturado nuevamente el 7 de enero. Pues bien, ahora un juez mexicano ha dicho que debería proceder la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos, sobre todo por el delito de asociación delictiva para vender cocaína. Ese sería el delito. Él está pedido por un tribunal de California, aunque hay muchas otras causas abiertas contra el Chapo Guzmán. Tiene un equipo de 13 abogados el Chapo, tratando de torpedear todo el procedimiento. Pero aquí la pregunta es si eso se va a producir y sobre todo qué efecto puede generar eso en México, en la sociedad mexicana, dado que México es un país que tradicionalmente no ha extraditado a mucha gente a los Estados Unidos. Y dado que, aquí haciendo una comparación con Colombia, el grupo llamado de los extraditables en los años 80 tenía como lema en Colombia, Pablo Escobar y todos sus cómplices, la frase que decía: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Es decir, los capos de narcotráfico y los delincuentes en general le temen mucho a ser extraditados a Estados Unidos. ¿Qué puede pasar? Bueno, de entrada es un enigma el por qué el Chapo Guzmán fue trasladado desde la cárcel donde se fugó hace ya unos meses y donde fue reingresado luego de ser reaprendido. No se sabe exactamente por qué fue trasladado del altiplano cerca de la Ciudad de México al norte del país, en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez. Se dice que hubo una falla en el equipo de electricidad de la prisión original y que por eso necesitó un traslado. La versión oficial del gobierno es que estas son rotaciones normales y lo que sí es cierto es que esto es una jugada sorpresa contra el equipo de defensa legal del señor Guzmán. Ahora, ¿es bueno que trasladen al señor Guzmán a Ciudad Juárez? Pues realmente no se sabe, porque también la prisión a donde fue llevado no es considerada de alta seguridad. Entonces, bueno, también se abren las dudas de exactamente qué se quiere. Algunos piensan que estando cerca de la frontera con Estados Unidos, un operativo de traslado en una extradición express pudiera ser más fácil, porque únicamente se organiza un convoy que viaje directamente al puerto fronterizo y se entrega a las autoridades americanas. Hay que decir nada más rápidamente que, pues como ustedes saben, la extradición no necesariamente es una solución perfecta. Hay muchos casos donde se abre la duda sobre si realmente se hace justicia sobre tantos crímenes que ocurrieron a manos de este señor en México. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pablo, acaba de denunciar esta mañana la Casa Blanca, precisamente, que Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, va a visitar el día 27 de este mes, el día 27 de mayo, Hiroshima. Hiroshima es esa ciudad del Japón que el 6 de agosto de 1945 fue bombardeada. Cayó una bomba atómica estadounidense y hubo entre 60.000 y 80.000 muertos, según los distintos cálculos. Es una ciudad que tiene algo más de 1 millón de habitantes en la actualidad. Se convertirá Obama así en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar uno de los sitios en donde cayeron las bombas atómicas que además pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Obama no es en este caso, no es la primera cosa que hace él en primer lugar como presidente en ejercicio. Por ejemplo, restableció las relaciones con Cuba el 20 de julio del año pasado.
¿Tiene mucho significado esta visita? Sí, desde luego, tiene muchísimo significado. Yo creo que va a ser bastante controvertida en Estados Unidos. Una de las críticas de los republicanos, y en particular de Donald Trump, es que Obama es un presidente débil que pide perdón, que pide perdón, que pide perdón. Este es un mantra que los republicanos llevan repitiendo desde hace varios años. Pero yo creo que al margen de esto, la visita también tiene un simbolismo muy pragmático para Obama. Por un lado, Obama y Estados Unidos, como línea política en general, desde hace ya muchos años, tiene, digamos, la no proliferación nuclear. Entonces, el hecho de visitar Hiroshima es muy simbólico en este sentido para que otros países no tengan bombas atómicas. Aparte, Obama, mucho más que cualquiera de sus predecesores, está tratando de forjar una alianza de países que se oponen a China. En esa alianza Japón es una pieza fundamental. Y una cosa que sería interesante para saber, para analizar el viaje, es qué va a decir Obama y sobre todo qué va a decir acerca de las víctimas, porque en Hiroshima murieron entre 60.000 y 80.000 personas, de los cuales 20.000 eran esclavos coreanos que los japoneses tenían trabajando en las fábricas de armas de Hiroshima. La relación entre Japón y Corea es muy mala. Corea del Sur. Corea del Sur, sí, ha sido tradicionalmente mala, sobre todo por la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Solamente recientemente, y debido precisamente al interés de Estados Unidos en forjar esta alianza, este arco, digamos, defensivo frente a China, los dos países han empezado a acercarse. Por consiguiente, es una cuestión muy delicada, es decir, si Obama no menciona a los coreanos, a Corea le va a sentar muy mal. Corea es una gran potencia emergente en Asia. Si menciona demasiado a los coreanos, los japoneses, que siempre han ignorado la presencia de estos 20.000 muertos coreanos esclavos en Hiroshima, también les va a enfadar bastante. Bueno, Eric. Bueno, yo creo que tiene una importancia, Pablo lo ha definido, hay varios aspectos, tiene una importancia muy fundamental, primero porque la bomba de Hiroshima supone, entre otras cosas, es un poco, digamos, la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, lo que ha sido hasta ahora toda esa hegemonía de la segunda mitad del siglo XX y primera parte del XXI. Y es verdad que entronca un poco de alguna manera con esa filosofía que ha practicado Obama del final de la excepcionalidad de Estados Unidos, es decir, un país que se supone que era la primera potencia mundial y se supone que venía o ejercía para salvar al mundo en todos aquellos lugares, que es verdad que lo hizo, porque hay que recordar que Estados Unidos salvó a Europa en la guerra, el plan Marshall, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la política de Obama se ha basado mucho en esa especie de humanizar a Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, con una carga de simbolismo importante. No en vano, bueno, el restablecimiento de relaciones con Cuba es también una forma de, digamos, tratar a Cuba de tú a tú y no desde la perspectiva de un imperio, de lo que era un poco la crítica de Cuba. Desde el punto de vista de lo que es Japón, pues evidentemente la Casa Blanca se ha apresurado a decir enseguida que no va a pedir perdón Obama a Japón por la bomba atómica, porque hay que recordar que es el final de la guerra, es decir, no es una bomba en un momento determinado, si se pone uno en contexto, más allá de la salvajada que supone desde el punto de vista humano, claro. Es parte de la guerra y es el final, es lo que provoca el final de la guerra. Por tanto, yo creo que Obama se va a mover efectivamente entre lo que es, de alguna manera, el guiño a las víctimas, el guiño a toda esa gente que, desde el punto de vista humano, sufrió, pero también sin llegar a sobrepasar ese límite que sería, bueno, pues muy duramente criticado y que supondría prácticamente un paso atrás de Estados Unidos, más allá de lo que es la excepcionalidad, etcétera. Pepe. Muy rápidamente, creo que este es un gesto más del último año de gobierno del presidente Barack Obama. Es obviamente la construcción final de un legado. No logró un éxito en cuestiones como el cierre de la base de Guantánamo, donde hay algunos terroristas recluidos, y sin embargo creo que se está apresurando mucho a cumplir muchos de sus objetivos justamente este año, el viaje a Cuba, esta visita a Hiroshima, y la gran pregunta es qué otros gestos le hacen falta a Obama y cuándo empezamos a ver esos artículos largos de qué tanto va a extrañar el mundo a Barack Obama. Cambio de asunto, Manuel. Este martes, el martes de esta semana, se celebró el Día de Europa, es decir, más bien de la Unión Europea. Hay que recordar que la Unión Europea es, en cierto modo, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que se pretendía era que no volviera a existir el nazismo, era el acercamiento inicialmente entre Francia y Alemania, que habían sido enemigos en la Segunda Guerra, a los cuales se sumaron otros países como Luxemburgo, Holanda y Bélgica y también Italia. Esos seis países empezaron a formar lo que se llamó la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que es el embrión de la Unión Europea.
Hubo muchos artículos en las últimas horas también en la prensa española sobre lo que está pasando en Europa hoy. Europa es un lugar que tiene, por lo menos la Unión Europea en general, tiene alrededor de 500 millones de habitantes. Circula una moneda única en la inmensa mayoría de esos países, como es el euro. Hay libre tránsito de personas prácticamente entre todos esos países. Pero Europa está metida en una gran cantidad de líos. Por ejemplo, para junio está previsto un referendo en el Reino Unido para preguntarles a los ciudadanos si quieren continuar dentro de la Unión Europea o no, y parece que pueden ganar aquellos que quieren que el Reino Unido se salga de la Unión Europea. Hay crisis de refugiados, millones de personas que llegan de Siria. Mientras que Alemania crece muchísimo en su economía, Grecia se sigue hundiendo, y son las dos caras de la moneda. Hay populismo en muchos países, xenofobia, partidos de ultraderecha como el Frente Nacional en Francia y movimientos parecidos en Austria y en otros países. Se está desbaratando eso de la Unión Europea por una parte, y por otro lado hay quienes dicen que se ha cambiado la discusión de derecha e izquierda por los que son partidarios del establecimiento contra los que son del antiestablecimiento. Esto daría para una conferencia de 25 horas, pero tratando de resumir el asunto mucho, y periodismo es resumir, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, por ir un poco al grano, yo lo primero que echo de menos, para empezar, es los Monnet, Schuman, Adenauer, todos los que forjaron la Europa de hoy, el embrión, el origen, has hablado del embrión, todo lo que fue el proceso posterior, pero sobre todo aquellos grandes prohombres de la política y de la construcción en positivo de un proyecto europeo, apasionante proyecto europeo. Me parece que es uno de los grandes proyectos de la humanidad en los últimos siglo XX, después de una guerra y después de un periodo tremendo en el que los europeos se mataban, que es lo que hay que recordar, porque sin eso no se puede entender todo lo demás. A partir de ahí, efectivamente, llegando al día de hoy, pues hombre, yo creo que ha habido muchos errores, ha habido probablemente un proyecto que tenía muchas fallas, que tenía mucha debilidad por debajo, donde no se avanzó en su día en la parte política, y sobre todo al final la crisis económica, la crisis social, en fin, todo lo que de alguna manera recuerda al periodo de entreguerras, entre el 30 y, en fin, los años 30, salvando las distancias, porque ahora efectivamente el bienestar es mayor, pero a todo eso que has contado, todos esos elementos, esas fuerzas centrífugas que están amenazando Europa, pues hombre, la verdad que Europa está muy debilitada, pero a mí me parece que el fundamento, el problema en este momento esencial de Europa es el nacionalismo, es la vuelta al nacionalismo, es la vuelta que cada país de alguna manera está intentando ganar su propio beneficio o intentar que no le perjudique todo lo que son los retos que tiene en estos momentos Europa. Ese es el gran problema, y en ese nacionalismo está también de alguna manera reflejada el Brexit, el referéndum de Gran Bretaña, porque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sería, a mi juicio, una noticia tremenda, casi dramática para el proyecto europeo. Pablo, perdón. Estoy de acuerdo con todo lo que él ha dicho. Si no hace falta las 25 horas de conferencia. No, yo creo que fundamentalmente lo que ha comentado Manuel es cierto. Yo creo que en Europa también tenemos una... O sea, Europa es hija de Grecia y de Jesucristo. Entonces los griegos inventaron la tragedia, y el cristianismo es una religión también bastante trágica, digamos, y bastante platónica. Entonces, cada vez que uno habla de Europa parece que siempre tiene que hablar de la crisis del modelo europeo. Yo desde que tengo, o sea, el 92, 93, la crisis monetaria, en el 96 no vamos a alcanzar nunca el euro, después el fracaso de la expansión, después la crisis de Grecia, ahora los populismos, siempre estamos a punto de tener una crisis. Yo creo que la historia de Europa es una historia, al menos reciente, de éxito. Como decía hace poco Noam Chomsky cuando le entrevisté, que es una persona, un intelectual muy de izquierdas de Estados Unidos, se puede estar de acuerdo con él o no, pero decía Europa era el continente más salvaje en el siglo XIX, es decir, nosotros hacíamos jabón con la gente, o sea, literalmente, eso consistió el holocausto, es decir, matar a 6 millones de judíos, de gitanos, de todo tipo de gente. Eso ahora mismo en Europa es completamente inconcebible. Entonces, yo sí que creo que Europa no está en crisis, honestamente. Sí creo, sin embargo, que hay problemas, que un problema absolutamente fundamental es, como bien señalabas, la división, digamos, entre los pro-establecimiento y los anti-establecimiento, porque eso demuestra, eso sí que abre la puerta, digamos, a ideologías radicales. Y el Brexit también, por ejemplo, sería una pésima noticia para Europa, para Gran Bretaña sería como pegarse un tiro en la cabeza. Es decir, es que una de las cosas, por ejemplo, que hacemos mucho en Europa es internalizar nuestros problemas y no ver los de los demás. Es decir, si los ingleses quieren salir de la Unión Europea, para Europa es un problema gordo, pero para los ingleses es un problema gigantesco.
Pepe Díaz Briceño, que va mucho a Italia además. Eso es, y solo para decir un punto positivo, este sábado son las finales del concurso de canciones de Eurovisión y también a principios de junio es la Eurocopa. Ninguno de los dos eventos son patrocinados oficialmente por la Unión Europea, pero son lugares donde se encuentra el continente. Y tal vez en Eurovisión no, pero en la Eurocopa va a ganar España. No me meto en eso. Eso seguro. Bueno, en la Liga de Campeones va a ganar España. Eso Va es. a ganar Madrid. Ya regresamos al Club de Prensa. Últimos 2 minutos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. El alcalde de Londres, el nuevo, primer musulmán que llega a la alcaldía, Sadiq Khan, ha dicho que le gustaría venir a Estados Unidos antes del 8 de noviembre, porque si llega a ganar Donald Trump, como él ha anunciado que les bloquearía la entrada a los musulmanes, pues no podría entrar. El señor Trump dice que no, que claro que sí lo dejaría entrar porque es una gran excepción tener aquí al alcalde de Londres aunque sea musulmán, y el señor Khan le contesta que él no está de acuerdo con esas generalizaciones estúpidas de Trump, y ahí están en ese rifirrafe. ¿Usted en qué lado está? Bueno, yo estoy en el lado de que la sensación que tengo es que el nuevo alcalde de Londres, el señor Khan, tiene un punto también populista muy similar en algunas cosas a Donald Trump, por lo que yo he llegado a leer, etcétera. Aparte de que su serie favorita es House of Cards, que ya es un punto, pero es verdad que él se le acusa mucho a los detractores de ser muy chaquetero, muy oportunista, muy de ponerse en el lado interesante y oportuno en cada momento, y este es un ejemplo, más allá de que cada uno tenga su parte de razón y que pueda tener bastante razón, porque en fin, lo que es prohibir la entrada de los musulmanes pues es bastante criticable, pero él ha sabido también en este momento, me da la impresión, ponerse y decir lo justo y lo oportuno en el momento adecuado. Pepe. Para los que hemos vivido en pues capitales o ciudades realmente cosmopolitas, nos parece esta propuesta de Trump realmente increíble, ¿no? Y sin embargo, 51% de los estadounidenses en este momento apoyan la prohibición que impulsa Trump. Entonces, pues realmente estas peleas verbales a través de Twitter me parecen un poco absurdas, en tanto Trump está explotando un sentimiento que está ahí. Pablo Pardo. Sí, a mí se me ocurren tres observaciones. La primera es la curiosa concepción del Estado de Derecho que parece tener Trump y una gran parte del electorado de Estados Unidos. Es decir, o dejas entrar a los musulmanes o no les dejas entrar, pero en un Estado legítimo de derecho tú tienes que crear algún tipo de norma ante la cual todo el mundo es igual. Ya tuvimos un ejemplo de eso bastante espantoso en el caso de Guantánamo, cuando literalmente Estados Unidos prácticamente intercambiaba presos, los subastaba casi con otros países, incluyendo con Gran Bretaña, y ahora mismo decir, o entran musulmanes o no entran musulmanes. Lo que no puede decir es no, entran musulmanes que sean ricos, con los cuales el señor Trump tiene negocios en Oriente Medio, sí. Entran musulmanes que sean respetables alcaldes de Londres, pero no entra un señor que sea a lo mejor refugiado que le hayan matado a toda su familia en Siria. El segundo punto es, efectivamente, por parte del alcalde de Londres, yo creo que hay un punto populista muy claro. Hay que tener en cuenta que el Parlamento británico llegó a debatir en un ataque también populista por declarar persona non grata a Donald Trump, efectivamente, y no dejarlo entrar. Y en tercer lugar, digamos, es una muestra más casi de lo que hablábamos antes del nacionalismo, no solamente en la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, es decir, de la intención de los países que Donald Trump yo creo que representa muy bien, de distanciarse de los demás y de encerrarse en sí mismos. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.